Buenos días, niños. Bienvenidos a esta clase de estudios sociales. Vamos a continuar con las exposiciones. Tocaba un presidente anteriormente, pero lamentablemente la persona que tenía a cargo ese presidente no ha entrado a la clase, así que continuamos con la siguiente expositora, que es Ariana. Y ella nos va a hablar acerca de Yamil Maguad. Así que, Ariana, el tiempo es suyo. Yamil Maguad. Milla puede compartir la otra pantalla. Jorge Yamil Maguad Wick es de ascendencia libanesa por parte de su padre y alemana por parte de su madre. Hijo del señor Jorge Antonio Maguad Chalela y de la señora Rosa Wick García. Yamil es un abogado y político del Ecuador, nacido el 29 de julio de 1949 en la ciudad de Loja. Hoy en día vive en Estados Unidos y cuenta con doble nacionalidad ecuatoriana estadounidense. Fue dirigente del antiguo bando ecuatoriano del liberalismo popular. Antes de estar en el mandato de la nación, Yamil Maguad bajo diferentes ocupaciones como representante de asamblea, ministro del Trabajo y también como alcalde de Quito durante 2 oportunidades seguidas. Durante su gobernación se incrementó un grave inconveniente por la parte económica en el año 2000. Durante esta se asustaron una gran cantidad de bancos y una cantidad parecida de establecimientos del orden financiero. Estudios de Yamil Maguad. Sus estudios en la primera fueron realizados en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle, mientras que su educación secundaria fue cursada en el Colegio San Gabriel de Quito, el cual estaba regido por la Orden Católica Jesuita. Luego de graduarse de bachiller, seguidamente presentó la prueba de admisión en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde se graduó de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República del Ecuador. A su vez, el expresidente Jorge Maguad continuó sus estudios en la Universidad John Kennedy School of Government de Harvard, ubicada en los Estados Unidos de América, donde obtuvo la maestría en Administración Pública. Tiempo después, consuma matrimonio con Tatiana Calderón, reina de Quito del año 1971, de la cual años después decide divorciarse de ella por diferentes personales. De ese momento nació su única hija llamada Paola Maguad Calderón. De ese matrimonio. La cual ejerció como primera dama de Ecuador durante la presidencia de Yamil Maguad. Como electo como presidente, el expresidente Yamil Maguad fue electo como presidente de la República de Ecuador del día 10 del mes de agosto del año 1998 en conjunto
con Gustavo Noboa por el Partido Democracia Popular, siendo este un resultado un tanto discutible debido a la angosta distancia entre ambos candidatos, aparte de las fuertes acusaciones de Noboa de fraude electoral, los cuales fueron descalificados por el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador. La campaña electoral de Yamil Mahuad consistía en destacar la falta de seriedad y desprestigio del expresidente Abdalá Bucaram por la alta corrupción de su gobierno. Vale destacar que el día del cual Yamil Mahuad tomaba posesión de su mandato, entraba en validez la nueva Constitución de la República de Ecuador, la cual, inducida y promovida por Fabián Alarcón, el cual dio palabra que darían fin a la inestabilidad política que se antepuso a su gobierno. Obras realizadas por Yamil Mahuad. Yamil Mahuad fue reconocido por sus principales obras. Fue alcalde de Quito. Esto lo llevó a ser presidente de la República de Ecuador. Sus obras fueron las siguientes. Como alcalde, fabricación de transportes trolebuses, la modernización de cabildo, implementación de camiones recolectores de basura. Como presidente, firmó el Tratado de Paz Perú-Ecuador, adoptó el dólar estadounidense como moneda local, firmó un acuerdo con los Estados Unidos de América para eliminar los sembradíos de cocaína, ejecutó una ley de salvataje bancario. Ok. Muchas gracias, Ariana. Muy bueno. Un aplauso para su compañera. Bien. Listo. Se ha dicho muchas cosas sobre Yamil Mahuad Wid. Entre ellas, bueno, lo primero que les puedo decir es que este fue en la primera elección en la cual yo pude sufragar. Porque anteriormente, pues como yo ya tenía en 1998, yo tenía 20 años, pero anteriormente no salí empadronada, entonces no pude pagar, no pude sufragar, pero en esta ocasión sí. No voté por él, no me acuerdo por quién voté, le soy bien sincera, pero por él sí me acuerdo que no voté. A pesar de que tenía muy buenas referencias de él como alcalde, porque él como alcalde de Quito, que fue en 2 ocasiones, fue excelente alcalde, muy buen alcalde. No tal vez de los mejores alcaldes que tuvo Quito, porque él fue alcalde en Quito. Entonces él realmente el problema es que no supo llevar la presidencia, aparte de que ya venía nuestro país con inestabilidad. Acuérdense que el primer gobierno con inestabilidad fue el de Abdalá Bucaram. Luego siguió Rosalía Arteaga, que no estuvo más que unos días. Y después siguió Fabián Alarcón, del cual vamos a hablar mañana. Esperemos que ya mañana pueda realizar la exposición su compañero. Entonces, el país estaba inestable, aparte de que el dólar subió terriblemente en esa época y hubo un feriado, algo que se conoce como el feriado bancario. No sé si ustedes o sus padres les habrán hablado del feriado bancario. El feriado bancario, déjenme ver si lo tengo en unas diapositivas que yo... No, esta no es. Esta de aquí.
Déjame ver. El feriado bancario. El feriado bancario fue la quiebra del sistema bancario. ¿Qué significa? Que muchos bancos se declararon en bancarrota o quebraron durante esta época y decidieron congelar, el señor Yamil Maguab decidió congelar los capitales, los fondos de las personas que tenían en sus cuentas. Habían personas que habían trabajado y ahorrado durante toda su vida y fueron congelados sus ahorros, sus ingresos. Y mucha gente salió a protestar a las calles. Esto de aquí se fue totalmente terrible. Yo recuerdo que estaba trabajando, en esa época yo ya trabajaba en el 124, que era una operadora telefónica. Y bueno, ¿cómo llegué a mi trabajo? Creo que me llevó alguien, porque no se podía llegar así, porque era terrible. Yo trabajaba en el centro de la ciudad, en la 9 de octubre. Cuando Yamil Maguad declaró el feriado bancario y aparte quiso que congelar el dólar, mejor dicho, él congeló el dólar porque el dólar en esa época estaba en 25.000 sucres, eso es mucho, 25.000 sucres era hartísimo, y consiguió congelarlo ahí, pero ya el daño estaba hecho, o sea, eran muchas cosas que estaban en su contra. La gente salió a las calles a protestar y recuerdo tanto que yo estaba, no sé si esto ya les habré contado, les conté a los niños anteriores de séptimo, pero yo estaba trabajaba en el 124 que era de información telefónica, en pleno centro de Guayaquil, o sea, en 9 de octubre y Vélez. Y ese día iban las personas, iban a los locales comerciales y sacaban las cosas, rompían las puertas de los comisariatos. Yo trabajaba, digamos, en esta parte de aquí y del lado de al frente era el comisariato. Pero estamos hablando del comisariato, sino bueno, porque también es parte del comisariato Mi Juguetería, a la vueltita que daba el comisariato. Eso era horrible, horrible, horrible. Lanzaban ¿cómo es? Gases lacrimógenos. Nosotros estábamos en el mezanine, tuvimos que subirnos hasta el tercer piso porque no se podía, era insoportable. Yo estuve llegando, no, no se podía salir, la gente en las calles quemaba todo lo que veía. Fue horrible cuando que ya quisieron deponer o se quisieron sacar del poder a Yamil Maguad. Fue feo. Y yo pude regresar a mi casa a las 4 de la mañana, y eso porque un amigo habló conmigo por teléfono y me dijo, bueno, las cosas ahorita están calmadas, es ahora o nunca, te voy a ver a tu trabajo. Entonces, él llegó y ni siquiera me pudo coger al pie de mi trabajo, sino que yo tuve que caminar hasta el parque, ¿cómo que se llama ese parque? Forestal, no, no es el forestal. Bueno, un parque que queda en la 9 de octubre, no me acuerdo ahorita ya el nombre. Ahí nos recogió y nos llevó a mí y a mis amigas. Otras que no quisieron salir porque les daba miedo se tuvieron que quedar hasta el siguiente día, porque a las 7 de la mañana empezó nuevamente el problema, el enredo, la gente empezó nuevamente a tirar bombas, a quemar todo. Fue una época bastante difícil. Eso sí les puedo decir, eso sí me acuerdo 100%. Y eran varias cosas que sucedían, que estaban en contra de esto. Una, que fue el precio de los combustibles que seguían subiendo, subiendo, subiendo. Otra fue y la principal, el congelamiento de las cuentas de las personas y el feriado bancario. Él siempre será conocido como el presidente del feriado bancario. Y la otra, la firma del Tratado de Paz con el Perú. ¿Por qué? Porque Sixto Durán Ballén luchó para poder conservar nuestro territorio y de hecho ganamos. Pero con el tratado de paz que se firmó, más salía favorecido Perú que el Ecuador,
porque se supone que se creó un parque binacional. Un parque binacional significa que es para las dos naciones, tanto el Perú como el Ecuador. Pero la puerta estaba del lado del Perú, entonces ¿cómo van a entrar los ecuatorianos? O sea que prácticamente esa tierra les fue dada a ellos. Entonces mucha gente lloraba porque mucha gente murió en esa batalla. Fue una guerra que se la ganó y sin embargo fuimos no favorecidos con esto. Entonces eran muchas cosas que se tenían en contra del presidente Yamil Maguad y él tuvo que huir. Él es un hombre muy inteligente, él actualmente, no sé, bueno, si seguirá dando clases, pero él huyó y empezó a trabajar en Harvard, en la misma universidad donde él se graduó como profesor, porque es un hombre muy inteligente, pero no sé si fue mal aconsejado, mal dirigido, escogió un país que estaba totalmente en crisis, pero eso es lo que sucedió durante esa época. Entonces, es lo que puedo aportar porque ya todo lo dijo Ariana lo expuso muy bien, habló sobre todo, ¿verdad? Sobre el tratado de paz, sobre el dólar, ¿verdad? Estadounidense como moneda local, habló del acuerdo de Estados Unidos, la ley de salvataje bancario, que en realidad no fue salvataje porque mucha gente perdió sus ahorros de toda su vida, gente que hasta el día de hoy está tratando de recuperar esos ahorros. Yo iba a abrir una cuenta bancaria en ese año y no pude hacer la firma. No me salía la firma de mi cédula, por eso no la pude abrir. Iba a meter todos mis ahorros de toda mi vida, por decirlo, ahí. Y como no pude hacer la firma, no pude abrir la cuenta. Y me fui a mi casa con mi platita. Y una semana después que ya estaba lista para hacer la firma, el banco en el que yo iba a abrir la cuenta quebró. Yo dije, ay, Dios, gracias por no haber podido hacer la firma. ¿Se imaginan si hubiera yo depositado mi plata ahí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, chicos. Entonces, han conocido un poco más de la historia del Ecuador y de otro presidente que fue depuesto también. Depuesto significa es que fue sacado del poder. Esta ocasión sí por el pueblo. El pueblo lo sacó. El pueblo porque no estuvieron de acuerdo con muchas cosas que hizo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Porque además también Maguac fue malo. No se puede hacer un feriado bancario. No es que muchas personas quieren trabajar en los bancos y No, el feriado bancario significa que cierran los bancos y nadie puede retirar sus dineros. Los dineros son congelados y no pueden retirarlos. Ese es un feriado bancario. El congelamiento de todas las cuentas de las personas que están ahí. Bueno, niños, esta ha sido la exposición del día de hoy acerca de Yamil Maguad. Mañana veremos el presidente anterior que fue Fabián Alarcón, ¿verdad? Entonces vamos a dar por terminar esta clase. El deber, ya saben que es hacer un resumen de las diapositivas.